Buenos días, profe, ¿cómo está? Espero que se encuentre muy bien. Me llamo Emanuel Noguera y me dispongo a explicar el tema que me correspondió a las exposiciones que se van a ir realizando este semestre, que serían las técnicas para análisis de información y los manuales. Bien, empiezo por explicar las técnicas de análisis administrativo. Empiezo por la administración por objetivos, que es un proceso a través del cual los niveles de decisión de una organización identifican objetivos comunes, definen áreas de responsabilidad en términos de resultados esperados y usan esos objetivos como guías para su operación. Es decir, en palabras simples, es un método táctico que aplican las organizaciones en el que, tras haber establecido de antemano los objetivos que se quieren, todos los individuos de la organización trabajan en conjunto para conseguir los resultados deseados. Luego tenemos el análisis de sistemas, que es un proceso de clasificación e interpretación de hechos, diagnóstico de problemas y empleo de la información para recomendar mejoras a un sistema. Es un método utilizado para hacer evaluaciones detalladas del sistema operativo de la empresa, ver su rendimiento en todas las áreas y realizar un pronóstico de las acciones a tomar en consideración para ver mejoras. Análisis de costo-beneficio. Es un estudio que se hace para determinar la forma menos costosa de alcanzar un objetivo u obtener el mayor valor posible de acuerdo con la inversión realizada. En otras palabras, es un análisis de la empresa en el que se van a evaluar los costos de producir un bien o servicio y ver cuál va a ser el margen de utilidad económica tras la venta de ese bien o servicio. Esto, a su vez, permitirá deducir si la fabricación de tal bien o servicio puede generar rentabilidad económica en el futuro o no. Luego tenemos el análisis de estructuras, que es un examen detallado de la estructura de una organización para conocer sus componentes, características, representación y comportamiento. En otras palabras, es una herramienta administrativa usada por las empresas para evaluar sus características, elementos, comportamientos y áreas que la componen. Luego tenemos el árbol de decisiones, que, como bien lo dice su nombre, es una figura de árbol, es como un esquema de árbol que las empresas utilizan para representar las decisiones a tomar, sus posibles consecuencias y sus posibles alternativas. Esto para hacerlo más asertivos a la hora de tomar decisiones y que el margen de error sea lo más pequeño posible. Luego tenemos la auditoría administrativa, que es un examen completo y constructivo de la estructura de una organización, de sus medios de operación, empleo de recursos, métodos de control y proceso de toma de decisiones. Es decir, que se hace una evaluación completa referida al sistema operativo, los recursos humanos, la materia prima, los métodos de control y los métodos de supervisión. Luego tenemos la autoevaluación, que el nombre lo dice por sí mismo. Una autoevaluación es un análisis propio de cómo se sienten las personas por los demás, en qué son buenos, en qué deberían mejorar y de qué maneras podrían aportar mayor productividad y efectividad a la empresa. Tenemos ahora el control total de calidad, que es un método orientado a elevar en forma permanente la calidad de los procesos, productos y servicios de una organización, previniendo el error y haciendo un hábito de la mejora constante, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de clientes o usuarios. Es decir, que en esta etapa es en la cual la línea de producción de la empresa va a ser supervisada meticulosamente para asegurarse de conservar una alta calidad en todos sus productos comerciales y así también poder tomar correctivos a tiempo. Luego tenemos el estudio de factibilidad. El estudio de factibilidad es un análisis en el que la empresa va a estudiar la situación de un bien o servicio y de esa manera decidir si la puesta en marcha de este producto vale la pena y crear alternativas en el caso de que no. Ahora tenemos el estudio de la viabilidad, que es una investigación tendiente a determinar los beneficios cuantitativos y cualitativos a corto, mediano y largo plazo, considerando factores tales como la oportunidad, exactitud, precisión y costo de la información a obtenerse, y sobre todo el efecto que ella tiene en los niveles jerárquicos. Ahora tenemos el benchmarking. Es un proceso en el cual la empresa mide su nivel de éxito y lo compara con otras empresas para de esa manera detectar brechas o puntos débiles a fortalecer con el fin de poderle hacer frente a la competencia. Tenemos el desarrollo organizacional, que es el proceso planeado para aplicar modificaciones culturales y estructurales en una organización de manera sistémica para mejorar su funcionamiento en todos sus niveles. Es decir, que un esfuerzo conjunto enfocado en mejorar la capacidad de una organización a través de modificaciones estructurales y culturales que se consideren positivas. Ahora tenemos la reingeniería organizacional.
que es un método usado para rediseñar las maneras en las que la empresa realiza sus operaciones diarias. Entre los elementos a mencionar estarían los sistemas de información, de organización, forma de trabajar y medios para comunicarse. Tenemos también la reorganización, que es básicamente ajustes en la organización para mejorar su rendimiento. Aquí esto incluye revisión de la organización con el propósito de hacerla más funcional. Tenemos análisis en series de tiempos, que son la recolección y clasificación de datos en intervalos puntuales durante un periodo de tiempo determinado. Esto se hace con el fin de evaluar aumentos, disminuciones y variaciones que colaborarán al desarrollo de un diagnóstico. La correlación. Aquí se evalúa el nivel de influencia entre dos o más elementos. Modelos de inventario. En este sistema de trabajo se medirá la cantidad de inventarios a establecer y cuándo establecerlos. Tenemos el muestreo también, que es donde se hace una recolección de una muestra, como bien lo dice su nombre, que pertenece a un todo, y el estudio de tal muestra indicará la situación en la que se encuentra el todo. Tenemos los números índices, que se usan para medir con respecto a una base inicial las fluctuaciones del volumen de operaciones, errores, costos, ausencias y otras variables en un periodo determinado con fines de control, comprobando la validez y confiabilidad de la información. Es decir, que es un método cuantitativo que se usa para evaluar variaciones de una variable o grupo de variables considerando factores como localidad, tiempo, entre otros. Esto con el fin de controlar adecuadamente la veracidad de la información. Programación dinámica. La programación dinámica se emplea para resolver problemas que poseen varias fases interrelacionadas, donde se debe adoptar una decisión adecuada para cada una de estas, sin perder de vista el objetivo que se desea lograr. Solo cuando el efecto de cada decisión ha terminado, se procede a una decisión final. Tenemos la programación lineal, que es una forma de análisis que plantea una manera de distribuir adecuadamente los recursos limitados disponibles, con tal de reducir costos, ahorrar tiempo y satisfacer las necesidades. Y la simulación, como bien dice su nombre, es una técnica que se usa para imitar una operación o un método antes de ejecutarlo en la vida real, reproduciendo situaciones difíciles o incosteables de experimentar en la práctica, para de esta manera aplicar correctivos a tiempo. Tenemos la teoría de las colas o de líneas de espera. Hablamos del estudio de las líneas de espera cuando se registran clientes demandando un servicio, esperando si no pueden ser atendidos de manera inmediata y partiendo cuando ya han sido atendidos. Tenemos también la teoría de los grafos, que de esta manera derivan las técnicas de planeación y programación por redes. Tenemos la CPM, que es la Critical Path Method, la PERT, que es el Program Evaluation Review Technique, y la RAMS, Resource Allocation and Multi-Project Scheduling, por sus siglas en inglés. Todas estas técnicas mencionadas acá son diagramas que buscan identificar la trayectoria crítica para planear y programar en forma gráfica y cuantitativa la secuencia coordinada para llevar a cabo un proyecto. El Critical Path Method es una herramienta que le permite a la organización detectar tareas imprescindibles para el cumplimiento de objetivos. Consiste en usar diagramas de redes para representar visualmente las secuencias de un proyecto. Luego tenemos el PERT, Program Evaluation Review Technique, que es una herramienta estadística usada en la administración de proyectos, diseñada para analizar y representar las tareas relacionadas en la completación de un proyecto dado. Aquí las etapas de un proyecto están gráficamente representadas en un diagrama. Y el RAMS, Resource Allocation Multi-Project Scheduling, también conocido como Project Resource Allocation, por sus siglas en inglés también, es un método que se usa para decidir quién va a trabajar en qué proyecto, y su principal función es asegurar el uso eficiente de los recursos para satisfacer la demanda que exige tal proyecto. Tenemos ahora la teoría de las decisiones. Con la información obtenida se pretende tomar las decisiones más óptimas para la organización. Y por último, la teoría de juegos, que es la determinación de estrategia óptima en una situación de competencia. Ahora paso a explicar los manuales administrativos como herramientas de comunicación.
Bien, la principal función que tiene la creación de estos manuales es darle orientaciones esenciales a la entidad para que puedan trazar sus objetivos de manera adecuada. Estos manuales servirán de guía para elaborar lo que la empresa quiere ofrecer de manera efectiva y atractiva a los clientes. Concepto y metodología del manual administrativo. Un manual administrativo, en pocas palabras, es un documento elaborado a detalle que le permite transmitir de manera clara y concisa a los individuos de la organización qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer. Dentro de los objetivos que está la creación de estos manuales tenemos establecer la misión, visión, metas y valores de la empresa, definir la cadena de mando o los puestos jerárquicos, que también viene incluido con las actividades, establecer la manera o los protocolos para el uso de los recursos disponibles para la empresa, agilizar procesos de reclutamiento, selección y capacitación de personal, englobar las ideas, opiniones y aprobaciones de los empleados y, en base a la información que se obtenga, realizar modificaciones que se consideren prioritarias para el correcto funcionamiento de la organización y ofrecer información de proveedores, clientes y competidores que pueda ser relevante para la empresa y para las actividades diarias que ésta realice. Tenemos ahora la metodología para el desarrollo del manual. Son 9 etapas que iré explicando poco a poco. Tenemos decidir el tipo de manual, primero, planeación del manual, segundo, recabar información y elaborar un borrador, tercero, poner a prueba el manual, cuarto, editar el manual, quinto, revisión y aprobación del manual, sexto, producir el manual, séptimo y administrar el proceso, octavo. Primero, decidir qué tipo de manuales se van a usar. Al decidir qué tipo de manual se usará, se deben tomar en cuenta los tipos de manual que existen y evaluar cuál se adapta mejor a las necesidades y objetivos de la organización. He aquí que los tipos de manual que hay, tenemos primero por su contenido, manual de historia del organismo, el cual provee información de la organización desde su fundación hasta su situación actual, manual de organización que muestra la estructura organizacional a detalle, manual de políticas que compone los protocolos a seguir para realizar las actividades comunes de la empresa, manual de procedimientos que explica cómo realizar las actividades comunes de la empresa y manual de contenido múltiple que es la unión de dos o más manuales como los descritos anteriormente. Tenemos también el manual de adiestramiento o instructivo, entre los cuales estaría el manual técnico que engloba las técnicas y principios para el funcionamiento adecuado de la empresa. Tenemos también por función específica que habla de una función específica a tratar, dentro de los cuales tenemos el manual de producción que compone los pasos a tener en cuenta en la línea de producción, manual de ventas, que son los manuales que contienen lo referido a las funciones de ventas, manual de finanzas, que se refiere a todos los recursos económicos de la empresa en todos sus niveles jerárquicos, que explican cómo distribuir estos recursos adecuadamente, manual de personal, que contiene la información de las reglas que deberá seguir el empleado, incluye prestaciones, servicios y condiciones de trabajo, manual de sistemas, que provee bases de apoyo para el correcto uso de los sistemas de la organización, sean administrativos, financieros, computacionales, entre otros. Y manual general, en el que se ocupan dos o más funciones de operaciones. Segunda etapa de las mencionadas anteriormente, la planeación del manual. En esta etapa se tomará en consideración toda la información recaudada de la organización y de ahí se sustraerán los puntos más importantes para proceder a su elaboración. La planeación está compuesta de 6 etapas principales. Tenemos definir los objetivos del manual. Los objetivos a definir representan lo que la empresa quiere alcanzar con la creación de estos manuales y cómo servirán de guía para cumplirlos. Entre las variables que se deben manejar aquí estarían cuál es el objetivo del organismo al crear este manual, qué beneficios proporcionará el manual a los usuarios, qué esperan lograr los departamentos con la creación de este manual. El manual, aparte de establecer objetivos, sirve también para definir herramientas de planeación organizacional y cerciorarse de que todos los individuos que participan en la organización vayan en el mismo sentido, en una misma dirección. Tenemos también identificar a los usuarios y nivel de información que ellos necesitan. Se debe establecer el tipo de usuarios que van a tener acceso a la información proveída por el manual. La idea es que el manual tenga información capaz de satisfacer a los usuarios que van a acceder a él. Alcance y contenido del manual. Con los objetivos establecidos procedemos a ordenar y estructurar el contenido del manual. Aquí se debe hacer una lista de las categorías generales de información a incluir y de los futuros usuarios del manual.
Esto con el fin de obtener posibles recomendaciones para la constante mejora del manual. 4. Preparar las especificaciones del manual. Las especificaciones del manual deben incluir parámetros como descripción del manual, con títulos y definiciones claras, definir el estilo y diseño del documento, que a su vez incluye gráficas, lenguaje y formato, y se le provee una muestra a algún usuario para que éste pueda dar su opinión respecto a la estructura del manual, si está bien definido o si se deben hacer algunas modificaciones para que se vea mejor. Preparar un plan de trabajo. El plan de trabajo deberá incluir las tareas, el nivel jerárquico que va a realizar esas tareas, la manera en la que se van a hacer esas tareas, el tiempo que implicará realizar esas tareas y los recursos materiales, financieros y humanos a tener a disposición para poder realizarlas. Tercera fase de las mencionadas anteriormente, recabar información para elaborar un borrador del manual. La información contenida en los manuales está compuesta de información proveniente de otros documentos y de expertos en la materia. Entre los más relevantes a destacar para la creación de un manual tenemos manuales previos de la organización, manuales de otras organizaciones, protocolos y políticas internas de la organización por las cuales se van a regir sus participantes, problemas identificados por otras agencias. Y ahora tenemos que poner a prueba el manual. Esa sería la cuarta fase en la creación de los manuales. Tras la elaboración del manual se deben poner en prueba los fundamentos establecidos en él. Con esto se comprobará y medirá su nivel de efectividad, sus fallas, su percepción ante los individuos de la empresa, entre otros factores importantes. Y de editar el manual. La edición se hace con la finalidad de hacer correctivos, que es lo que he venido diciendo desde el inicio de este video. Aplicar correctivos a tiempo para que el manual sea lo mejor posible. Dentro de la edición del manual tenemos los aspectos como la corrección de la gramática, la comprensión y la tipografía del texto del manual. Y este proceso generalmente es observado por varias personas. Dentro de los elementos a tomar en consideración tenemos políticas de edición, integridad de edición, formato de edición, contenido de edición, lenguaje de edición y edición de un borrador. Sexto, tenemos la revisión y aprobación del manual. Una vez que se ha editado previamente el manual y se han aplicado los correctivos pertinentes o relevantes, en esta etapa se procede a realizar una evaluación completa del manual, verificando los borradores hechos en cada sección, para que de este modo el manual pueda ser sometido a un proceso de aprobación. Existen tres niveles de revisión. Tenemos la revisión por expertos, que son básicamente expertos en la materia, que se encargan de verificar el manual, cerciorándose de que ningún punto importante haya sido omitido. Tenemos la revisión técnica, que es básicamente la hecha tras haber elaborado el que se va a considerar como el borrador final del manual. Se le da permiso a los individuos de la empresa para verlo y así puedan evitar percances de desinformación. Y por último, la revisión final. Después de haber sido aprobados en todos los sentidos, se repartirán copias completas a todos los individuos de la organización para que finalmente las personas de mayor poder jerárquico den su visto bueno y pongan en práctica el manual elaborado. Manuales online. Los manuales online es la séptima fase de la creación de los manuales que había hecho previamente. Son manuales creados digitalmente mediante el uso de softwares en ordenadores. Actualmente muchas empresas han optado por la implementación y aplicación de estos manuales, ya que son más fáciles de hacer, más fáciles de actualizar, más fáciles de corregir y los recursos económicos y materiales que se gastan al elaborarlos son mucho menores. Manual de organización. Como bien lo dice su nombre, son los manuales organizacionales los que definen la estructura organizacional de la empresa. Aquí se incluyen parámetros como la definición de jerarquías, responsabilidades y tareas. Básicamente estos manuales contienen gráficos y descripción de puestos. Dentro del contenido del manual de organización tenemos la identificación, que incluye el logo y nombre de la empresa, lugar y fecha de publicación y el título del manual. El índice, que es una página o conjunto de páginas encontradas al inicio de un trabajo, ensayo o manual, como en este caso, que permite localizar mucho más fácilmente un punto específico mediante el número de página y título. Introducción, que es una descripción breve sobre los temas a tratar, y el directorio, que se trata de una relación de los funcionarios principales comprendidos en el área descrita del manual, así como los respectivos cargos que ocupan cuando se trata de un manual general.
Ahora, aspectos importantes a destacar también en la creación de los manuales. Tenemos antecedentes históricos, que se describe brevemente los sucesos más importantes por los que ha pasado la empresa, organigramas, pues también mis compañeros hablaban de eso en su exposición, que permiten proveer una información, una descripción visual de las distintas divisiones jerárquicas de fácil entendimiento y una estructura orgánica, que es una descripción ordenada de las unidades administrativas de una organización en función de sus relaciones de jerarquía. Tenemos también el 9, manual de procedimientos. Allí una definición de internet que me pareció muy interesante colocar, de un autor argentino, anónimo, dice: un documento que contiene en forma ordenada y sistemática información y o instrucciones sobre historia, organización, política y procedimientos de una empresa que se consideran necesarios para la menor ejecución de trabajo. Los manuales de procedimientos se pueden clasificar en manuales de procedimiento de oficina y manuales de procedimiento de fábrica. Estos manuales definen tareas individuales, prácticas departamentales, es decir, de un departamento, y prácticas generales. El contenido de este tipo de manual es muy similar a los manuales de organización, solo que en vez de hablar de estructura organizacional, hablaremos de estructura procedimental. La estructura procedimental es aquella en donde la empresa va a establecer las tareas a realizar para el cumplimiento de objetivos relacionados con los procedimientos. También el manual de procedimientos se le conoce como manual de operaciones. Bueno, este ha sido el final de mi exposición. Aquí dejo la referencia bibliográfica de la definición que di ahorita hace un momento. Y este ha sido el final de mi exposición. Espero que les haya gustado, profe y compañeros. Hasta luego, que tengan muy buen día.